Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos tratando de acercarles algunos conceptos generales sobre algunas materias que nosotros pensamos que son muy importantes para la carrera de abogacía. Una de ellas es la materia concursos y quiebras, que ustedes cursan y que es obligatorio para todos los estudiantes de la carrera de abogacía haber transitado por cursos de esta materia, porque es una materia que presenta muchas dificultades. Y nos preguntan muchas veces los alumnos: profesor, ¿cuál es el tema central o cómo podemos hacer para entender esta materia? Lo primero que yo siempre les digo es, primero tenemos que entender que el régimen de concursos y quiebras es un tema excepcional, es una situación de excepción. ¿Por qué? Porque el régimen patrimonial, en general, el de las obligaciones, está montado sobre un sistema por el cual la idea es que las obligaciones se cumplan y que todos aquellos que contraen una obligación cumplan con la obligación contraída. ¿Qué es una obligación? El artículo 724 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que es una relación jurídica. ¿Y esta relación jurídica qué tiene? Tiene la facultad de darle el derecho al acreedor para exigir del deudor una prestación. Y esa prestación tiene que satisfacer un interés lícito. Pero si el deudor incumple con la obligación, el acreedor tiene que tener derecho a que pueda hacérsela cumplir de una manera forzada. ¿Por qué? Y porque los bienes del deudor, es decir, aquellos activos que el deudor tiene, sus bienes, sus derechos, son la garantía común de sus acreedores. Y esto lo dice el artículo 743 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y entonces, si las obligaciones se contraen para ser cumplidas, si el cumplimiento debe darse tal como fue concebido en la obligación, que es lo que nosotros denominamos el principio de identidad en el pago. Es decir, la obligación tiene que ser cumplida del modo, tiempo, forma, en el lugar en que fue contraída. Si no, la obligación no respetaría este principio de identidad que está contenido en los artículos 868, 867, 869, 871 y 873 del Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, ¿qué ocurre si un deudor no puede cumplir con su obligación? Bien, el acreedor tiene derecho a ejecutarla. Eso lo tenemos claro. ¿Cuándo entra el sistema de concursos y quiebras? Cuando el sujeto deudor no puede cumplir no con una obligación, sino con la totalidad de las obligaciones contraídas. Es decir, él se encuentra en una imposibilidad de dar cumplimiento a todas sus obligaciones. Con lo cual tiene que elegir, cumplir algunas sí, cumplir algunas no. Entonces, esto afecta a todos los acreedores, porque los acreedores van a sufrir una pérdida, en la medida en que el deudor no puede satisfacer el interés de todos. Entonces, la decisión que tiene que tomar la ley es la siguiente: ¿podemos dejar que el deudor elija a quién pagarle y a quién no? ¿Podemos permitir que sea él quien decida a quiénes cobran y quiénes no? Evidentemente esto no es posible porque sería injusto. ¿Podemos permitirle, por ejemplo, que solamente los acreedores más informados, porque son cercanos al deudor, porque tienen una capacidad económica o de información muy grande, puedan cobrar y rápidamente tratar de embargarle sus bienes y atacarle su patrimonio y dejar a los demás postergados para que no cobren? Esto también sería injusto porque estaríamos privilegiando posiciones de poder o posiciones de información. Entonces, ¿qué persigue la ley? Implementar un sistema y un procedimiento a través del cual, entre todos los que son acreedores, se genera una suerte de socialización de las pérdidas y compartiendo todos el mal momento o la imposibilidad de poder satisfacer la totalidad de sus créditos. De manera que todos pierdan algo y bajo un régimen de cierta justicia y de cierta equidad. Y allí es donde entra lo que nosotros llamamos la ley especial. Y esta ley especial es la ley de concursos y quiebras, que entre nosotros es la ley 24.522, con sus posteriores reformas legislativas, y que es una ley especial porque a lo que atenta es a tratar de buscar una solución para una situación especial. Ahora, imaginémonos nosotros, que también sería muy fácil para un deudor decir: mire, no puedo pagarle a todo el mundo, entonces entro en este sistema. Por eso, el legislador lo que ha hecho en esta ley especial es no permitir que cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, decida acceder a este procedimiento de excepción, sino que se requieren que existan determinados
presupuestos objetivos. Situaciones que al ojo de un juez, de una manera objetiva, permitan recurrir a este procedimiento. ¿Y cuáles son estos presupuestos? Básicamente son tres: las dificultades económicas de carácter general, las dificultades financieras de carácter general y el estado de cesación de pagos. ¿Qué diferencia hay entre estas tres? Muy fácil. Primero, las dificultades económicas son aquellas que afectan el cuadro del patrimonio y la rentabilidad, es decir, las ganancias y las pérdidas. Yo tengo dificultades económicas cuando mi actividad me genera pérdidas en lugar de ganancias. Las dificultades financieras es algo diferente, porque no afecta el cuadro de ganancias y pérdidas. Lo que va a afectar es mi desenvolvimiento y mi capacidad de pago. Es un tema de flujos financieros, es una mirada dinámica. Básicamente está dada en la disponibilidad. Y finalmente tenemos el estado de cesación de pagos. Este es el más grave de todos. Esta es la situación en la cual hay una impotencia en el deudor de generar recursos para hacer frente a las obligaciones ordinarias utilizando los medios ordinarios de pago y no tiene acceso al crédito. Entonces, si no se dan algunos de estos tres presupuestos objetivos, realmente el deudor no puede acceder a este procedimiento especial que tiene la ley. La segunda cuestión que es muy importante entender en esta materia es que el régimen de la ley es para sujetos y no para patrimonios. En esto se sigue una parte de la legislación mundial, pero hay otra que admite que sean los patrimonios o los conjuntos de bienes diferenciados los que van a llevar adelante este procedimiento de crisis. Aquí es un tema de sujetos y hay que ser sujeto de derecho, salvo aquellos especialmente excluidos. Así que es un procedimiento para sujetos, para personas que pueden ser tanto personas humanas como personas jurídicas, e incluso se contempla la posibilidad de que puedan acceder a estos procedimientos aquellas sociedades en las cuales el Estado nacional, provincial o municipal sea parte. ¿Qué procesos prevé la ley? La ley tiene básicamente tres grandes miradas sobre el problema de la insolvencia. Primero, procesos preventivos. Tratar de evitar que la insolvencia se agrave, tratar de evitar que esta situación de crisis se propague generando la frustración total de la actividad. Y también tiene procesos liquidatorios, que es cuando no hay ninguna posibilidad de que haya una recuperación de la actividad y lo que se hace es liquidar rápidamente las acreencias y los bienes del deudor para repartir el producido entre los acreedores. Pero también hay una tercera mirada sobre esto, que son procesos especiales, que es, por ejemplo, procedimientos a través de los cuales hay liquidaciones administrativas de determinadas entidades, como es el caso de entidades financieras, entidades de seguros, las organizaciones que manejan fondos de pensión y también las entidades deportivas o clubes de fútbol. Dentro de los procedimientos preventivos tenemos dos. Uno que es básicamente extrajudicial, que llamamos el acuerdo preventivo extrajudicial. Tenemos otro que es judicial, que es el concurso preventivo. En el extrajudicial, ¿qué hace el deudor? El deudor, con una comunidad significativa de sus acreedores, celebra un acuerdo de reestructuración de su deuda y cuando obtiene ese acuerdo con unas mayorías especiales exigidas por la ley, lo presenta para la homologación judicial. Aquí se puede acceder tanto si se está en un estado de dificultades financieras de carácter general o dificultades económicas de carácter general y aún en estado de cesación de pagos. En el tema judicial, el concurso preventivo judicial es algo similar, pero el trámite se realiza en la justicia, con la intervención de un juez que a partir de la apertura del proceso se genera una suerte de barrera de protección donde se suspenden las acciones de contenido patrimonial y no se puede agredir el patrimonio del deudor, ni tampoco se puede permitir que el deudor pague obligaciones anteriores a la presentación en concurso. ¿Por qué? Porque necesitan todos estos acreedores volver a demostrar que son verdaderos acreedores y evitar entonces que pueda haber una connivencia entre el deudor y los acreedores para que algunos cobren más de lo que realmente les corresponde. Por el otro lado tenemos el régimen de los procesos liquidatorios. El proceso liquidatorio es la quiebra, y esta quiebra puede ser declarada de diversas maneras. Primero, a pedido del deudor, que se presenta ante un juez y dice: señor juez, yo no puedo más
no tengo manera de reorganizar, entonces voy a entregar mis bienes para que sean liquidados y se paguen a los acreedores. También puede ser la quiebra a pedido del acreedor, cuando un acreedor insatisfecho demuestra un estado de cesación de pagos en el deudor y denuncia este estado y el juez decreta la quiebra. Pero también están lo que se llaman las quiebras indirectas, es decir, en procedimientos anteriores preventivos que fracasan, al no poder cumplirse con el objetivo, indirectamente se deriva en un estado de quiebra. Y finalmente están las quiebras que se llaman consecuenciales, que no tienen que ver necesariamente con procesos anteriores, sino con la particular relación que un sujeto puede tener con otro, como es el caso de las sociedades controladas o cuando se han utilizado estructuras en un abuso de poder para generar deudas que no son reales, o cuando se enmascara la actuación de terceras personas a través de sociedades. Y en este caso, estas quiebras son quiebras por extensión, porque lo que se persigue es buscar la verdadera realidad económica que hay detrás de esta mirada. ¿Cómo terminan los procesos después de su trámite? El acuerdo preventivo extrajudicial puede terminar de dos maneras: exitosamente, y allí se homologa el acuerdo que ha celebrado el deudor con sus acreedores, y este acuerdo homologado va a tener los efectos de un acuerdo preventivo judicial, o en el acuerdo preventivo judicial, porque se llevó un proceso de concurso preventivo, finalmente homologado el acuerdo, se novan todas las obligaciones de causa o título anterior, es decir, nacen nuevas obligaciones producto del acuerdo, se borra el pasado y comienza una nueva etapa donde el deudor tiene que cumplir lo acordado con los acreedores. En el caso de que fracase este acuerdo y estamos frente a una sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa o una sociedad de la cual el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, puede haber lo que se denomina un proceso de salvataje. Es decir, terceros interesados en salvar el emprendimiento pueden recurrir a un procedimiento particular por el cual se intenta rescatar a la empresa y quedar con nuevos dueños, desinteresando a los dueños anteriores. También hay un procedimiento especial en el cual pueden participar las cooperativas de trabajo que se formen a través de los trabajadores que siguen en la compañía o que eran trabajadores de la compañía para permitir la continuidad de la actividad, que es lo que se persigue. En el caso de la quiebra, el camino es la liquidación, salvo que mientras la declaración de quiebra se produce y en un plazo perentorio que la ley establece, el deudor quebrado puede intentar convertir esa quiebra en concurso preventivo y hacer un procedimiento de prevención antes de la liquidación. Es decir, estamos frente a procedimientos de excepción para situaciones de excepción. Si entendemos básicamente que este es el esquema, seguramente nos va a resultar más sencillo poder ingresar en cada uno de los institutos particulares y en los procedimientos que nosotros vamos a estudiar a lo largo del desarrollo de la materia. Una cosa importante: la apertura de estos procesos concursales generan una revisión absoluta de la situación económica y financiera del deudor y del régimen de obligaciones. Todos aquellos acreedores que hasta el día anterior a la presentación en concurso preventivo o declaración en quiebra eran acreedores del deudor, por el simple hecho de la apertura del proceso dejan de serlo. ¿Y en qué se convierten? En pretensos acreedores. Estos pretensos acreedores van a tener que revalidar sus títulos frente al juez para poder volver a ingresar como acreedores en el régimen patrimonial y de obligaciones del deudor, ¿no es cierto? Y en este control no solamente estará el juez, estará un funcionario del concurso o de la quiebra que se denomina síndico, sino que también todos los acreedores podrán revisar las pretensiones de los demás, porque sabiendo de antemano que va a haber una pérdida que van a tener que socializar, tienen todo el derecho del mundo de fiscalizar que los créditos sean genuinos y que se pague realmente lo que corresponde pagarse. Bueno, seguramente en próximas clases y charlas vamos a ir avanzando en institutos particulares, pero para un parcial o para entender el régimen de la materia, si nosotros podemos asentarnos y anclarnos en esta idea de cómo funcionan los procesos, seguramente todo será más fácil. Nos volvemos a ver.